Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral, Voces de la Democracia. El espacio público pues es en teoría para todos, pero para algunas actividades debe de limitarse, el ambulantaje, no sé, tantas cosas que ve uno en la calle que pues, no necesariamente tienen que ser compartidas por todos, ¿no? Pues debe de usarse con libertad, ¿no? Porque es un derecho que tenemos todos. Pues es que se exceden algunos grupos y destruyen o impiden el comercio de los comerciantes establecidos. En fin, debe haber normas, debe haber un reglamento general. Bueno, realmente, ¿dónde pueden ellos hacer sus protestas? No simplemente, sí lo pueden invadir, nada más que no nos atoren la vida a todos los demás. Se debe usar con libertad, pero siempre en un marco de respeto hacia los demás. Cualquier persona puede hacer uso de él. Es un lugar de estar. Pero debe haber cierto respeto y creo que sí debe haber como unas reglas a seguir para que nadie salga como afectado y esas cosas. Un lugar donde las personas pueden opinar. Hay gente que transita libremente y si nosotros obstruimos también limitamos ese paso para la gente. ¿Sí? Que invaden espacios que no les corresponden, hacen caos, no respetan la civilidad que debemos de tener todos unos para con otros, el respeto. Usar con libertad pero con ciertas restricciones, ¿no? Para que haya orden público y no haya se use para delincuencia o gente que lo usa a veces para vivir o ese tipo de cosas, ¿no? En donde podemos disfrutar con todas las personas sin ninguna limitación de raza, creencias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy María Elena Cantú, esto es Voces de la Democracia. Ya se dio cuenta, hablaremos espacio público y democracia. ¿Qué es el espacio público? Yo le doy la bienvenida a nuestros invitados esta mañana. José María Bilbao es arquitecto, gracias. Gracias a ti, María Elena. Por estar aquí con nosotros. Miguel Rábago, él es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Miguel, gracias. Muchas gracias, María Elena. De entrada, ¿qué opinión les merece la opinión de algunos de nuestros ciudadanos sobre el espacio público? Dicen algunos, en teoría es para todos, en teoría. Nos hablaron de libertad, es decir, de derechos, pero también de bloqueos, de falta de reglas, de caos. ¿Qué te parece, Miguel? Bueno, primero que todo parece que las personas entrevistadas tienen muy enfocado el problema de tránsito, digamos, de las marchas, del comercio ambulante, parece ser que es un tema también muy interesante, del respeto, digamos, al espacio en el que puedan acceder todos, ven la esfera, o más bien el espacio público, como un lugar no discriminatorio. El último comentario fue muy interesante, ¿no? O un lugar en el que se accede sin ningún tipo de discriminación, pero también en cierta medida se reduce mucho a un lugar en donde uno está de tránsito. A veces parecería que la forma en que están definiéndolo es como un lugar en el que se transita hacia el trabajo, hacia otro lugar privado, ¿no? Pero que no se goza. Que no se goza, parece ser. Eso es lo que a mí me parece un poquito preocupante. Más bien hablaban del espacio público como un lugar permanente, en el caso del ambulantaje, en el caso de personas que vivían en situación de calle, en otro tipo de condiciones, y no viéndose a sí mismos como un lugar también en el que hay una estabilidad determinada, no solamente un lugar de tránsito hacia otro lugar privado, ¿no? ¿Tú cómo la ves, José María? Pues coincido plenamente con esta preocupación por el tránsito y la estancia. Me parece, voy a cambiar de escala. Yo soy arquitecto, tengo una deformación profesional o de oficio, y quizás me atrevería a hacer una metáfora muy simple para poder entender el espacio público. Si hablamos solamente de tránsito, es como si en nuestras casas estuviéramos preocupados solamente por los pasillos, los vestíbulos. Y este espacio, que es la estancia, el sitio de disfrute, de socialización, de encuentro, no es el que les preocupa. Entonces, cambiando la escala de lo doméstico a lo ciudadano, o de la familia, o del núcleo, digamos, de la habitación, al núcleo social de lo que significa una ciudad,
Habría que estar preocupados por las estancias, el sitio de encuentros, disfrutes, identidades, empatías, más que los pasillos, las puertas, los umbrales. Ya nos desviamos del núcleo, como decías fuera del aire. Bueno, a final de cuentas sí, pareciera ser que hablaba de lo que significa el núcleo o los objetivos de algunos de los temas. El propósito central. Que el propósito central de la ciudad como polis es el sitio de encuentro, ¿no? El sitio de identificación, donde los intercambios sociales pueden encontrar el mejor de los foros y no solamente de tránsito. Digamos que la calle entendida como un sitio nomás para transitar no es quizás el mejor de los significados, sino la calle como el sitio donde me encuentro mientras transito, ¿no? Un CETRAM, una estación de metro, todos esos sitios que son a veces solamente de tránsito. En el tránsito estas ciudades consumen gran parte del tiempo de los habitantes, tristemente por un problema de las vidas. Horas y horas. Hay gente que se pasa a lo mejor 2 o 3 horas en la mañana para llegar a un sitio de trabajo, de estudio, de lo que fuese, y otras 3 de regreso. Esa cantidad de tiempo en el espacio depositado en el espacio público también tendría que estar, vamos a llamarle, valorado como una condición que al espacio público le refiriera pues todas esas bondades. La calidad de vida no solamente está en sus casas, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus sitios de entretenimiento, como ya se llaman los parques, sino en estos sitios de tránsito, que deberían de estar plenamente cargados de calidades espaciales, calidades... que arquitectónicamente tuvieran esa función. Yo estoy hablando de las condiciones espaciales, sí, quizás a lo mejor está deformado, pero desde allí sería importantísimo darle esa concepción, digamos. Hablando de esto, antes de ir a nuestro primer reportaje, Miguel, ¿qué debemos entender por espacio público, José María? Es decir, ayuden al auditorio a entender el concepto y su origen. Claro, esto es un tema que es, digamos, en las ciencias sociales muy discutido, ¿no? Porque está condicionado por la propia concepción del espacio público frente al espacio privado, lo que se hace en privado, lo que se hace en público, ¿no? Por ejemplo, volvemos al reportaje, ¿no? En este sentido, las manifestaciones públicas son vistas como algo externo a las personas entrevistadas y al revés, es algo propio de estas personas. Esas manifestaciones se puede estar uno a favor o en contra del tema general de la manifestación, pero la manifestación pública, es decir, es necesaria en un espacio público, como decía José María, ¿no? Ahí otra cosa muy importante es que es también mutable esos espacios públicos y privados. Lo que antes eran espacios íntimos, digamos, inclusive cerrados, que no se permitía, digamos, la manifestación pública, pensemos en corte de género o de diversidad sexual, ahora, digamos, están abriendo más espacios públicos para ellos. En temas de no discriminación, antes personas del mismo sexo que iban de la mano, digamos, en un parque o lo que sea, pues encontraron una agresión y siguen encontrando una agresión, digamos, no solamente en las miradas y todo, sino a veces de violencia homofóbica, por dar un ejemplo, ¿no? Pero esta cuestión es muy importante dividir que el espacio privado del público, pero además entender que están relacionados, ¿no? Cada vez más la esfera pública va mutando y la esfera privada también va mutando. A veces va mutando como el propio concepto, digamos, sí, claro. en los documentos que leí para preparar este programa, he podido observar que en la medida en que la sociedad es más compleja, también el concepto de lo público ha cambiado. Obviamente, bueno, no solamente veamos en el tema de politización del espacio público, no solamente son el lugar de manifestación en contra de unas autoridades, que a final de cuentas el edificio público ante el cual se manifiesta, digamos, también forma parte del espacio público, aunque con ciertas limitaciones. No quiere decir que todo el mundo pueda entrar en todas las condiciones todo el momento, ¿no? Pero también ese lugar que ahí es muy importante hacer ese hincapié, en donde las personas conviven y reúnen también ciertas ideas para la politización. Es decir, la propia concepción de la esfera pública que se le atribuye a Habermas viene en estos espacios en los cuales la gente convivía, en los salones, en los cafés, que son establecimientos técnicamente privados, o sea, de propiedad privada, pero donde la gente discutía cierto tipo de cuestiones. Y esto, digamos, se separa de las cortes cerradas, completamente inaccesibles al común denominador de las personas, donde nada más discutían cierto tipo de personas. Ahora, eso lleva
vemos a los espacios públicos, las plazas, los kioscos, donde no nada más son las personas que están haciendo uso de esos espacios para dar un mensaje, sino las personas que pasan alrededor de ese lugar, escuchando ese mensaje, quizá de tránsito hacia su trabajo, pero que también encuentran un diálogo y una discusión, digamos, en un espacio que también es de esas personas, ¿no? Es un espacio abierto, pero hablando de las transformaciones, y antes de entrar a nuestro reportaje, una opinión desde el mundo de la arquitectura, José María. Si uno revisa las fotografías antiguas, por ejemplo, el Zócalo, que lo voy a poner como ejemplo, pues era un parque. Era una cosa verde, maravillosa, que ha ido cambiando. Ahora es una inmensa plancha, incluso el Monumento a la Revolución es una inmensa plancha. ¿Cómo describirías ese cambio entre lo verde y lo que tenemos el día de hoy? ¿Y por qué ha cambiado de esa manera? ¿Tiene un mensaje compleja que haya cambiado? No, es esta condición de la que hablaba Miguel, que me parece muy pertinente, que estas condiciones de una sociedad que viene mutando y viene cambiando sus consideraciones del uso de los espacios. Y en el caso de las plazas, digamos que lo ideal sería que todos fuesen jardines, que los espacios de disfrute y de encuentro fuesen jardines. Sin embargo, para el caso de manifestaciones políticas, yo y mi jura de bandera fue en el Zócalo, digamos, cuando hice el servicio militar. Este sitio donde las grandes concentraciones, sean políticas, sociales, económicas, requieren de un espacio de manifestación, ese espacio necesita una escala que le permita esa concentración, ese encuentro, esa, digamos, esa abrumadora escala, porque en el caso de la Plaza de la República, la Plaza de la República incluso es más grande que el Zócalo, tiene cerca de 95,000 metros cuadrados, y el Zócalo, o nuestra Plaza de la Constitución, porque el Zócalo es este nombre peyorativo que le aplicaron cuando pusieron solamente el zócalo de la escultura de Carlos IV. Exactamente. Tiene una escala menor, pero que permite manifestaciones masivas importantísimas. Claro, nunca tiene la escala de un país. Yo he visto rebosar de gente que no cabe en la Plaza de la Constitución, en algunas de las manifestaciones políticas de no más allá de estos 10 o 15 años que han pasado, ¿no? En la Plaza de la República no es así, es una plaza que tiene una connotación distinta, y además cambió de significado, de haber sido una plaza que tenía una ausencia de calidad y había estado en el olvido. Apenas se restauró cuando cumplió, en el centenario precisamente, en el 2010, y reivindicó una buena condición que es la de un sitio de encuentro. Lo que pasa es que es una plaza que tiene una historia más compleja. Ahí va a ser el edificio legislativo, después se queda inconclusa por la Revolución, después modifica su significado para convertirse en el sitio de la celebración de la Revolución, y le aparece un edificio o un pedazo de edificio que siempre está ahí presente como un ícono que no nos pertenece del todo a nivel cultural. Entonces, a lo mejor va a ser difícil concluir los temas para ser breve, pero todas estas connotaciones que tienen los espacios, ojalá fuesen jardines, o sea, que los sitios de encuentro fuesen jardines para que el encuentro fuese más grato, pero a veces necesitan ser unas plazas duras, que es el término, ¿no? Plazas duras para la manifestación. Para los eventos duros, pero no debe ser así. Porque lo malo es que tú pones un parque y haces una manifestación en un parque, y cuando se va a la manifestación el parque está muy deteriorado, está realmente erosionado, porque sí, la presencia de pronto nos haría falta un equilibrio entre lo verde y lo duro, como tú dices. Sin duda. Lo que pasa es que esta ciudad es más dura que blanda, ¿eh? Lo verde quedó en los perímetros, tenemos muy pocos espacios, digamos, vamos a llamarle verdes, como grandes núcleos forestales que todavía están presentes en la ciudad, y Chapultepec es el ejemplo más franco. Pero esta descripción que haces es notable, es un espacio duro. Uno va, por ejemplo, a Berlín y dices, verde, 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 qué bonito, ahí la gente está leyendo, está comiendo, está conviviendo. Y más cuando desapareció la muralla, porque los espacios que tenían esta connotación se convirtieron en áreas verdes. El Tiergarten es un sitio espléndido, ¿no? Así es. Bueno, vamos a avanzar en el tema. Vamos a nuestro primer reportaje, la ciudad y la política. ¿Qué significa la ciudad y este primer encuentro con lo político, con lo público? Vamos y volvemos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La unidad no es objeto de la ciudad porque ésta es pluralismo. Aristóteles. Históricamente, la ciudad es el lugar donde los individuos se encuentran y relacionan. Es donde se da la experiencia de vivir en sociedad. Sus calles y plazas, sus parques y explanadas son espacios compartidos, propiedad de todos y de nadie. Su diseño, uso y gestión ofrecen al sujeto una primera mirada de la política.
Es en los emplazamientos públicos donde se producen y evidencian las modas y tendencias. Ahí se hacen las revoluciones, se generan los cambios y comparten mercancías y conocimientos. Son el lugar donde se produce el encuentro entre la diferencia y la igualdad. Sus muros y arquitectura son testimonio de toda la variedad de sujetos y culturas, pensamientos y actividades que forman el tejido social. El espacio público es el lugar donde todo ciudadano tiene derecho a circular, a estar y a ser. Es siempre un espacio colectivo donde se encuentran los diferentes, los actores diversos, las partes que comparten el espacio y que al hacerlo lo elevan a la categoría de público y colectivo. Originariamente, la polis era el centro ciudadano, cultural y político, el lugar construido y apropiado por el sujeto que alcanzaba y desarrollaba derechos y deberes políticos. La ciudad es el lugar del intercambio y el roce, del encuentro y la rivalidad, el lugar de la política y la ciudadanía. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Bien, vamos a reflexionar sobre algunos puntos que ya nos menciona el reportaje. A ver, es un espacio público donde se encuentra la diferencia y la igualdad. A ver, Miguel, ¿qué significa eso? Bueno, la diferencia y la igualdad en el sentido de que el espacio de convivencia de todas las personas, ¿no? Y no pues, como se señalaban algunas personas, no puede ser excluido nadie de ese espacio, ¿no? Ahora, ahí sí quisiera hacer un apunte, porque se decía, es que se necesita más regulación del espacio público. El espacio público está regulado, es decir, la presencia de elementos de la policía, la estructura, digamos, de la normativa relativa al uso de esos espacios está regulado, ¿sí? Y además hay una regulación también no nada más pública, sino también social del propio espacio. Si hay una persona manifestando ciertas ideas que le son contrarias a otra persona, muy probablemente alguien lo va a increpar ahí. Para eso es el espacio público, ¿no? En muchos sentidos. Y hay una autorregulación también del propio espacio público. Entonces, eso en un primer momento. Y también, como decía el reportaje, es el lugar donde se hizo la política. O sea, la política occidental, digamos, hasta cierto punto el concepto que tenemos de la política, sobre todo de la polis griega, viene de ciudad, viene de esos espacios públicos. Entonces, todos estos... Y estos espacios abiertos para deliberar, discutir, ese es el origen, ¿no? Donde en principio... históricamente había muchas restricciones, pero que ahora no se debe de restringir la entrada a nadie a ese espacio, ¿no? Ahora, el problema es que esos espacios públicos también cada vez más se están dando en lugares o edificios, digamos, de carácter privado, porque no solamente las discusiones y los espacios de convivencia se dan en ese espacio público tradicional. Ahora, desgraciadamente, existe una tendencia en centros comerciales, otro tipo de cuestiones, a que en esos lugares hay una alta concentración de personas, en espacios privados. ¿Cómo vemos ese desplazamiento, digamos, de ciertas clases, ciertas personas a centros privados en los que realmente están regidos por un ámbito de propiedad privada, de restricciones mayores a la entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a los espacios que no tienen ese carácter, ¿no? Ahora, cuando tú estás hablando, Miguel, el espacio público está regulado. Estamos hablando, José María, de derechos y de obligaciones. ¿Cómo estamos en ese ámbito? ¿Cuál es tu opinión al respecto? En materia de regulación, ¿en dónde estamos parados? Me atrevo a parafrasear a Miguel que esta regulación o esta manera en la que de alguna manera hay reglas o algunas, digamos, llamarle ordenamientos que permiten saber por dónde uno camina, por dónde van los vehículos, por dónde es donde me paro para tomar el transporte o cómo utilizar el espacio público, sí tiene una serie de connotaciones, vamos a llamarle culturales, que ya están más o menos sobreentendidas. Quizás nos falta mucho en avanzar al respecto, pero me atrevería a pensar también en cómo de repente estos espacios que se van transgrediendo en cuanto a escalas, tienen que cambiar sus reglas. Y otra vez regresando a esta parte de la mutación, una calle que originalmente compartían peatones, que es, digamos, voy a hacer un paréntesis muy breve, el peatón es quizás la condición humana que más ha trascendido en la historia, y el vehículo apenas tiene de estar con nosotros un poquito más de 100 años. Y es el vehículo ahora uno de los protagonistas de la ciudad que habría que, en estas connotaciones, de esta manera de regular el espacio,
más que quitarle espacio al peatón o al ser humano o al disfrute de las personas y los ciudadanos, que sea el vehículo el que a lo mejor, porque estas libertades de tránsito tienen a lo mejor esta connotación en cuanto al tránsito. Voy a cerrar el paréntesis. Entonces, básicamente, estas modificaciones al espacio, donde el peatón, el habitante, el ciudadano gana espacios para concedérselos a su disfrute, y el ejemplo más, lo que está pasando en el centro histórico ahora, que es rescatarle algunas calles al peatón, porque el peatón desbordaba las banquetas, o sea, el sitio delimitado, determinado por estos reglamentos de ordenamiento, sí, basta caminar por el resto de las calles y la gente viene caminando por las aceras y tiene que descender las aceras porque las aceras no tienen el espacio suficiente. Y los vehículos empiezan a entrar en conflicto. No tienen el espacio suficiente porque está ocupado, por ejemplo, por vendedores ambulantes. En ocasiones. Estoy pensando en el centro histórico, por ejemplo. Pero el centro histórico está más regulado, perdón. Que está más regulado, pero en otros espacios, por ejemplo, que el peatón lo ha perdido por muchas razones. Uno, pues porque le hemos dado más espacio a los automóviles. Sí. Y luego tenemos una especie de asunto caótico con las personas que ocupan las aceras para vender toda clase de cosas y tratar de sobrevivir, para no entrar exactamente en el tema del ambulantaje, pero sí en cómo el ciudadano, el peatón, el de a pie, ha perdido espacios. Así es. Y en regresando también al otro tema que Miguel atinadamente tocó, esta posibilidad de entender al centro comercial como un sitio público, entre comillas. Pero privado. Privado, pero que atiende a necesidades públicas, no es otra cosa que traducir la calle, que originalmente fue el sitio de comercio y de encuentro, en centro comercial. Y si originalmente los espacios públicos de la polis primitiva o griega son abiertos, porque finalmente, y en la arquitectura mesoamericana también, es quien acompaña a estos elementos donde la colectividad tiene estos encuentros, es sin techo. Las cubiertas empiezan a aparecer cuando los climas empiezan a modificar estas condiciones. Entonces un foro, vamos a llamarle griego o romano, donde se participaba de la democracia, y en el caso mesoamericano, esta arquitectura que permitía estos grandes espacios de encuentro, que generalmente eran ceremoniales, pero tenían estas dos acepciones, ceremoniales y políticas, son abiertos. Cuando el espacio se cierra y pertenece a un espacio íntimo, y se modifican evidentemente económicamente modos de producción, esta otra condición de lo que sucede afuera y lo que sucede adentro se diferencia y establece estos parámetros que modifican estos comportamientos. Digamos que lo de afuera es lo público y lo de adentro es lo privado, y no siempre es así, ¿no? Pero bueno, el espacio público, y espero no estarme saliendo del tema, esto que comentaba Miguel en cuanto a la diferencia y la igualdad, en esta condición, esta multiculturalidad que tiene que estar presente en la ciudad, tiene en su connotación otra vez el origen de la ciudad. La ciudad no es un elemento que se define como, esta es la estructura de la ciudad, pónganse a usarla. La ciudad es la suma de todas estas presencias que a lo largo del tiempo tienen este derecho a existir como una presencia multicultural. O sea, yo puedo poner un edificio verde y en el siguiente predio, porque vamos a hablar de lotificación, que a final de cuentas es lo que estas ciudades hoy por hoy tienen como elemento de estructura. Pongo un edificio azul, chiquito, mediano, gordo, alto, ponerle todos los adjetivos que se puedan, eso es lo que tiene la presencia de la ciudad. En sus épocas la arquitectura tiene y la ciudad son testigos de la historia. Fue Octavio Paz quien dice que la arquitectura es historia congelada, ¿no? Que a final de cuentas sí hay en el patrimonio, en el centro histórico resulta así. En el patrimonio nos encontramos con lo que era una sociedad de hace 100 años o de hace 200. Y el espacio público tiene además esta connotación, lo acompaña su historia, su memoria, su condición. Y bueno, esta mutación le va permitiendo de repente ser agresivo, y hay sitios donde la historia pasa a segundo término y la parte patrimonial. Pero finalmente voy a acudir a una frase de Enrique Peñalosa, un exalcalde de Bogotá, que decía que el mayor tesoro de las ciudades no es este que está resguardado allá en una caja, en algún banco, en algún sitio institucional muy... El mayor tesoro de una ciudad es su espacio público, es el sitio donde se puede encontrar, trascender, identificarse. Ese es el tesoro de las ciudades, y finalmente ese es el que hay que empezar a cuidar. Yo esa frase la uso cada que puedo porque me parece muy atinada. O sea, no es lo importante no es lo que está pasando en el espacio privado, lo importante es lo que está pasando afuera, que es el sitio donde está la igualdad, la inclusión, la equidad. Bueno, todas estas cosas que a la sociedad le permitirían encontrar sus derechos y sus condiciones de encuentro, ¿no? ¿Cómo ves este tesoro tú, Miguel? ¿De qué calidad es el tesoro de la ciudad?
No, bueno, yo creo que es un tesoro definitivamente, o sea que el problema es que no nada más la regulación, sino también los espacios sociales están condicionados por muchas cuestiones, es decir, el ideal de que todas las personas accedan a estos espacios pues se ve limitado, por poner un ejemplo, por la accesibilidad a personas con discapacidad motriz, por ejemplo tenemos que es un problema de acceso, no todos. Cuando tú te referías a las banquetas, hay un ejercicio que hizo CONAPRED alguna vez sobre esta utilización de una silla de ruedas en las banquetas con todos los obstáculos que existen, que no solo son ambulantes. Un reportaje de banquetas, sí. en el que en la Condesa, por ejemplo, pues, no sé cómo explicarlo porque tú eres arquitecto, pero bueno, el edificio para pues digamos, arreglar de mejor manera la bajada de sus coches, se quedó, se apropió de una parte pública que era la banqueta, para poner uno de los muchísimos ejemplos. Claro. Es decir, no se puede caminar por las banquetas. Sí, ese es un primer problema, pero también lo hay, que hay una diferenciación de clase y de etnicidad y de género, digamos, en esos espacios. Ya se mencionaba, o sea, el tema relativo al simbolismo que tienen ciertos lugares, o sea, Exacto. No es lo mismo el Zócalo que el Ángel de la Independencia, que el Monumento a la Revolución. Son tres espacios que se utilizan para diferentes cuestiones. Muy políticos, por cierto. Políticos y también hasta para cuestiones deportivas, festivas, etcétera, etcétera. Nos vemos en el Ángel. Ajá, exactamente. Inclusive en otras ciudades hay espacios para ciertos equipos de fútbol o de béisbol o todo para celebraciones, ¿no? Que están simbolizados para eso. Ya sabemos dónde nos vemos. Exactamente. Entonces, ese tipo de cuestiones también hay que verlas, que no todos los espacios son neutros, tienen ciertas cuestiones, sobre todo de clase. También hay un tema que los espacios, digamos, más periféricos de ciertos barrios más populares no son espacios a los que acceden otro tipo de personas de otro tipo de clases socioeconómicas en el Distrito Federal o en otras ciudades, ¿no? Es decir, ¿no es tan democrático? Parecería que no es tan democrático, hay que democratizar mucho más esos espacios, ¿no? Y otra cosa, ahí cuando se dice mucho, bueno, la regulación, sobre todo, pienso que las personas entrevistadas estaban pensando en marchas que pues sí, afectan, digamos, el tránsito en ciudades como el Distrito Federal, que concentra mucho de las manifestaciones políticas por ser la sede de los poderes federales, ¿no? Y es un costo que todos los capitalinos y las capitalinas tenemos que aprender a vivir con ello. Pero, digamos, ahí también hay una cuestión. Se pide regular las marchas, pero, a ver, también el tránsito de los automóviles, como decía José María, es una cosa reciente. Es decir, no podemos sacrificar todas las manifestaciones de los espacios públicos por una cuestión que es reciente y que favorece solo un tipo de personas con un determinado origen social y de clase determinada, ¿no? Y en unos espacios que también habría que preguntarse si se necesita que circulen, digamos, vehículos automotores por ese ¿dirías lugar? Que son de mala calidad o tenemos un problema de calidad en nuestros espacios públicos? Yo más que mala calidad, yo creo que primero de cantidad de espacios públicos. Ha habido una privatización del espacio público, no solamente a través de la urbanización de áreas que antes eran, digamos, bosques, jardines, lugares, terrenos agrarios, etcétera, etcétera, que eso es quizá el problema más fuerte de la ciudad, la urbanización, digamos, descontrolada, sobre todo espacios rurales y boscosos, ¿no? Sí, falta de planeación, digamos. Falta de planeación y también tolerancia y regularización de aspectos de corrupción y de convivencia entre la especulación inmobiliaria de las empresas y las autoridades, digamos, de zonificación y de registro, digamos. En donde al final de cuentas pareciera que el último en importancia es el ciudadano. Vamos a ir a nuestro segundo reportaje, pero quisiera, José María, antes de entrar con el asunto de la regulación y cómo hacemos para resolver derechos encontrados, ¿de qué manera impacta la calidad de nuestros espacios públicos en la calidad de vida de un ciudadano? Sin duda. ¿De qué manera? Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué impacto tiene en mi vida si tengo un espacio público no tan democrático, no tan de buena calidad, en donde falta planeación, faltan espacios? ¿Cómo impacta eso en mi vida? ¿Por qué es importante para mí o debería de serlo? Tiene un impacto franco, incluso quizás estadísticamente no está demostrado, pero cuando se recupera o a un espacio público se le reivindica sus condiciones de calidad, de iluminación, bueno, todo lo que le confiere. De seguridad. Eso. Inmediatamente aparece la vida ciudadana que vuelve a regresar a sitios que en su momento estuvieron abandonados.
Insisto, no hay estadísticas al respecto, pero en cuanto se arregla un parque, se arregla una avenida, Reforma fue un caso. Lo tomamos, ¿no? Inmediatamente la gente regresa, y no solamente las gentes, el mercado inmobiliario inmediatamente, digamos que para ponerlo en un término más triste o a nivel económico y no social, el plusvalor que le brinda a una ciudad que sus espacios públicos tengan una calidad es inmediatamente reflejado en el desarrollo inmobiliario, que si quieren es un tema que podríamos empezar a tocar, pero los desarrolladores inmobiliarios tienen a la ciudad como, evidentemente, un sitio para depositar un mercado, el mercado inmobiliario, que ese es uno de los temas grandes de esta ciudad, de cualquier ciudad, esta donde los inversionistas privados, la propiedad privada, adquiere potenciales, vamos a llamarle, de un predio que está en la orilla, que está en el centro, que está bien comunicado, que está mal comunicado, que tiene calidad o no la tiene. Calidad, pasa que la palabra calidad podríamos quedarnos un programa entero definiendo qué es la calidad, pero bueno, al final de cuentas que permite el disfrute y algunas condiciones de percepción, de seguridad, de amabilidad, de empatías. Eso le brinda inmediatamente pues un valor, y ese valor al mercado inmobiliario, no solamente a la ciudadanía como el sitio de destino o de uso o de tránsito, sino al mercado inmobiliario le viene pues como anillo al dedo, porque a final de cuentas lo que hay ahí es un potencial donde la gente o el ciudadano le gusta esa zona, adquiere un valor distinto. Esa condición de la calidad y del mercado inmobiliario me parece un tema fundamental. Y tiene, otra vez regresando a lo que la ciudad está hecha por la participación de todas las partes que en ella actúan y intervienen. Llámese la vivienda y todo el resto de los usos comerciales, privados, de trabajo y demás. Todo ello puesto junto, a pesar de que es absolutamente a veces divergente y contrapuntea sus propios intereses, está presente. Y en la ciudad confluyen todos esos intereses, a veces ríspidos, a veces no tan gratos, en ocasiones hasta perversos, pero suceden allí. Y entonces afuerita de allí están sucediendo este otro sitio de encuentros, que tristemente de repente segrega, de repente discrimina. Que no es tan democrático, y entonces que achica los espacios públicos. Sí, bueno, ese es otro tema, la invasión de los espacios públicos. Nunca falta, y voy a acudir a lo mejor a un tema un poco tonto, pero un presidente municipal o un delegado que necesita poner una escuela. Y no es por gusto, es porque ya existe una demanda de sus representados. Entonces decide que, pues, como allá hay un parque, pues la escuela va a ir allí, ¿no? Entonces, de repente, los espacios públicos van perdiendo. La lechería Conasupo, el sitio hubo un programa de bibliotecas que se montaban arriba de los parques. Digo, se puede conciliar, pero esta posibilidad de invadir a los espacios públicos con más equipamiento a lo mejor no es la más atinada. ¿Se puede conciliar? Sería la pregunta, porque tenemos una imagen de la Ciudad de México con sus espacios públicos y privados muy caótica. Vamos precisamente al tema del espacio público y la democracia. ¿Qué pasa cuando dos derechos se encuentran? Abrimos el programa con una inquietud permanente en el ciudadano. Me quitan mis espacios, lo agarran los manifestantes, no hay respeto, faltan reglas. Es un asunto día con día que nos genera muchas cosas, entre frustración, por otro lado también quiero el espacio público para yo mismo manifestarme, en fin, ¿qué pasa con los derechos cuando se encuentran? Vamos a nuestro siguiente reportaje y regresamos al estudio. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El espacio público define la calidad de la ciudad y por ende la calidad de la vida de sus habitantes. En los espacios públicos se expresa la pluralidad, se produce el intercambio y se aprende la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. La calidad, multiplicidad y accesibilidad de los espacios públicos definirán en buena medida el progreso de la ciudadanía. El espacio público, incluyendo su infraestructura y equipamientos, es un importante mecanismo de distribución e integración social. Las administraciones públicas en un Estado democrático tienen que promover una política de ciudad que produzca y diseñe espacios públicos ciudadanos, accesibles, seguros y democráticos, abiertos para múltiples usos donde se favorezca el intercambio social, económico, cultural y, por supuesto, político. El espacio público es el espacio ideal de la política democrática, espacio de la igualdad y la libertad, valores principales de la democracia. Así son los lugares públicos por excelencia,
plazas, parques, calles, esquinas, donde todos son libres y están en las mismas condiciones. Espacios donde se respete la libertad de expresión, pero también el libre tránsito. El espacio público debe, desde su planeación, estar concebido para realizar fines compartidos por la sociedad o por una parte de ella, espontáneos o planeados, pero abiertos a la participación de manera compartida. Ello no quiere decir que el espacio público no esté regulado. La propiedad pública es colectiva, pero se gestiona y se controla. Establecer estrategias encaminadas a habilitar a los ciudadanos para que participen en la planeación y gestión del espacio urbano es un primer nivel de participación ciudadana. La fiesta y el juego, el arte y el intercambio de la economía, las manifestaciones políticas, incluso el reclamo y descontento, se dan cita en el espacio público. La ciudad es el lugar donde se produce el encuentro de las diferencias y de las divergencias, de los intereses contrapuestos que se tocan, que se mezclan, que se confrontan, que se complementan. Así debe ser la ciudad democrática ideal, una ciudad de espacios que se comparten, que se viven colectivamente, que estimulan la convivencia pacífica y ordenada, y permiten a la vez la libre manifestación y el respeto a la diferencia. Voces de la Democracia @ife.org.mx. ¿Qué siente el ciudadano Miguel José María por su ciudad? Algunos dicen odio y amor. ¿Será así? No, definitivamente, pero bueno, yo en lo personal más amor que odio, pero al final tenemos que ver que una cuestión clara es que la gran mayoría de la población hoy por hoy empieza a vivir en entornos urbanos. Entonces todos los programas de gobierno en general, en todos los estados, pues tienen como una de las prioridades, por el número de habitantes que existen en las ciudades, pues la vida en las ciudades, ¿no? Es algo de lo cual pues la gran mayoría de las personas se ve, digamos, relacionada con la ciudad de una forma u otra. Ahora, pero nuestra relación es caótica, es negativa. Te pregunto esto porque cuando se le entregó una medalla al entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard por ser un gran alcalde, la gente dice, pero ¿por qué? Si la ciudad es un caos, nuestra relación, ¿cómo la describirías tú, José María? Es decir, cuando digo odio amor, y es porque hay más, la padecemos más que el placer de disfrutarla. Sí, quizás, digo, sí es un bonito tema. El ciudadano, vamos a llamarle yo, incluso cualquiera de nosotros, y no solamente de esta ciudad, seguramente de otras ciudades, lo que tiene en su ámbito ciudadano, en su ámbito metropolitano, en el caso de las metrópolis, que son estos grandes fenómenos que además rebasan esta escala. Yo no me atrevo a pensar qué ciudadano conoce todo Monterrey o todo Guadalajara o toda la Ciudad de México. Yo creo que nadie. Me imagino habitantes de allá, yo de esas ciudades las conozco muy poco, voy básicamente de visita, pero yo el DF, confieso que no lo conozco todo, y me gusta caminarlo, me gusta usarlo, me gusta percibirlo, cada vez le conozco más cosas, encuentro mucho disfrute en la ciudad se vuelve especie de monstruo y además también bondadoso elemento que recibe tus tiempos, tus ratos, tus tránsitos sin duda. Transitar esta ciudad la infraestructura de esta ciudad además permite una condición muy buena, que es que por lo menos el centro de la ciudad, vamos a llamarle de lo que es el periférico, este anillo que fue trazado como un elemento de movilidad vehicular, le generó esta frontera. Digo, las ciudades medievales europeas estaban amuralladas por protección, estas están amuralladas por vialidades. O sea, las fronteras son lo que los coches le han sí, como el periférico. La confinan elementos vehiculares, ¿no? Y circuitos que a final de cuentas rompen estructuras barriales y demás. Bueno, en fin, exacto. El estar de un lado de un barrio o del otro se vuelve distinto. Sin embargo, esta posibilidad de tener infraestructura de movilidad pública y colectiva es fundamental. Más la posibilidad de una ciudad plana como la nuestra, que permite caminatas de 20 o 30 minutos sin fatigas y claro, el problema de esas caminatas es que si son a mediodía, lo único que se encuentra uno a veces son obstáculos por el ambulantaje y demás, pero aún así pertenece a esta nuestra identidad y nuestra cultura.
yo no estoy del todo de acuerdo con que en la banqueta hay un obstáculo de alguien que, claro, necesita, ese es su medio, su modo de supervivencia o de subsistencia. Pero ya por la noche, una ciudad como esta pierde también esta posibilidad de percibir a la seguridad. Entonces, estas dos condiciones a las ciudades les generan pues esta cosa. Yo he caminado por esta ciudad y claro, a lo mejor me confieso que soy afortunado a todas las horas que te puedas imaginar o se pueden imaginar. Y no, bueno, toco madera, nunca me han todavía... Tú sientes más amor que recelo con la Ciudad de México. Sin duda. Pero eso nos lleva a otro tema y al inicio del programa mismo, es decir, los conflictos de la ciudad. ¿Qué pasa, Miguel, cuando dos derechos se encuentran? Por ejemplo, el derecho al libre tránsito con el derecho a la manifestación. Se le reclama mucho al jefe de gobierno, Mancera, no haber encontrado, y cuando se toca el tema de la regulación, normalmente hay un conflicto entre la Comisión de Derechos Humanos del DF y la Asamblea, que tiene diversas opiniones, o Cámara de Diputados. No se ha encontrado una fórmula para resolver ese tema. No, sin duda alguna eso salen todas las discusiones relativas al espacio público y al uso del espacio público. Además del ambulantaje, quizá el tema de la manifestación política en el espacio público es el más importante. Ahora, primero hay que decirlo que la calidad de espacio público, vuelvo a repetirlo, creo que lo he dicho muchas veces, le da una politización a ese espacio que no tiene ninguno otro. Es decir, ese espacio siempre va a ser posiblemente politizado. Y no politizado nada más para las manifestaciones, porque también hay actos de gobierno en el que se cierran calles, en los que se utilizan parques, explanadas, etcétera, etcétera, y que también causan, digamos, problemas a las personas que quieren transitar, ¿no? Ahora, tu punto es no perdamos lo político. No perdamos lo pero político. ¿qué hacemos cuando estos dos derechos se contraponen? Bueno, primero que todo se necesita una larga capacitación a los policías y digamos a todos los mandos policiales para cuando existe una manifestación también no causar inclusive mayores problemas que los manifestantes, porque se cierran a veces perímetros enteros alrededor de edificios públicos que quieren proteger especialmente, o privados. También ahí hay un tema, digamos, con cierta protección de espacios privados de televisoras y de medios de comunicación que cada vez más se están convirtiendo en espacios de protesta, pero que también se cierran, digamos, muchas cuadras alrededor. ¿Debe regularse, Miguel? ¿Debe de haber una norma que diga uno debe manifestarse en tales lugares o no bloqueo? Manifestación sí, pero bloqueo no. Es que la regulación viene de muchos lados. La tendencia actual, y no nada más una tendencia en el Distrito Federal o en México, sino en todos los países, es hacia una regulación que implica la regulación o la última razón del Estado, que es la criminalización de las protestas. Me parece que por ningún motivo la criminalización de la protesta es una forma de regulación. Se debe regular, ya existe algo de regulación, claro, pero digamos no hacia la criminalización, hacia otro tipo de cuestiones, de lugares, de tiempos, también de capacitación a los policías, de no acudir a agresiones, también digamos en el momento en el que avisar también a los comerciantes en el momento que se realicen ciertas manifestaciones. Los propios comerciantes ya cierran a veces sus negocios, digamos los tiempos de manifestación, los lugares de manifestación. Puede haber alguna regulación, pero al final de cuentas es un derecho fundamental en el que se basan muchos otros derechos, el de libertad de expresión, el de participación política, es la forma en la exigencia de otros derechos que pueden ser, digamos, relacionados a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, pensemos en las marchas en favor de una cuestión que también afecta el espacio público, en favor, digamos, de la seguridad pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí cualquier intento de regulación o de sobreregulación de las marchas me parece que afecta uno de los derechos más fundamentales de todas las personas, que es utilizar ese espacio público para la protesta. ¿Qué piensas tú? Pues coincido plenamente. El espacio público se regula de manera, vamos a llamarle, autónoma, autogestiva, ¿no? Debería de ser un sitio donde, pues evidentemente yo conozco mis derechos y conozco inmediatamente los de mi ciudadano de junto o los de mi colectivo. Entonces, en ese momento sí sé que mi derecho a manifestarme es absolutamente legítimo. Igual de legítimo es el derecho de transitar de aquel loto tercero. Sin embargo, estos dos derechos no están peleados. Sería, voy a decir una tontería, pero sería tanto como tener que avisar porque voy al mercado, porque tengo que comprarme cosas y voy a atravesar esta calle. Finalmente, como vengo solo, vengo con mi familia o un par de amigos, pues no tengo que avisarle a nadie. Pero cuando ando con mis amigos, pero vamos de a 1000 en 1000,
pues a lo mejor resulta que ocupamos más espacio del que debiéramos, pero finalmente es nuestro derecho inalienable, ¿no? Entonces, digamos que se regularía. Hemos visto manifestaciones que van por las banquetas y les aplauden, pero van en una fila tan larga que no permite esta cohesión. Digo, yo creo que todos hemos participado en alguna manifestación. Tiene esta condición que a mí me parece muy legítima y muy loable de pertenencia, de pertenecer a un grupo en el que estamos de acuerdo en algo. Y ese derecho, pues es un derecho que igual tienen estos que vienen tocando el claxon, porque sí, efectivamente trae mucha prisa por pasar, pero en una estructura vial, una estructura de ciudad como esta, hay mucho espacio para usar. Y si se usa un pedazo del espacio, si yo hago, y voy a regresar otra vez a una metáfora un poco tonta, si en mi casa hago una reunión de 40 amigos y los 40 estamos un poco apretados, pues sí, seguramente mi hijo que pasa al baño, pues tiene que pedir permiso para pasar, pero pasa. Pero a lo mejor es un ejemplo un poco tonto, pero sí hay posibilidades de encontrar todas estos... Si como ciudadanos nos autorregulamos en el derecho del otro, más que porque la autoridad nos ponga reglas. Espacio hay suficiente y para todos, o sea que no lo vamos a llenar nunca. Y eso es una gran virtud, ¿no? La ciudad permite todas estas condiciones y encuentros, insisto, multiculturales, inclusión, equidad y sin duda, pues esto, que todos tenemos el derecho a usarlo, como quizás mejor sepamos o mejor quisiésemos, ¿no? Para manifestarnos, para disfrutarlo, para encontrarnos, para comerciar, o incluso el comercio es una trascendencia, digamos, histórica. Las plazas mexicanas desde la época mesoamericana son para el comercio. Es simplemente encontrarle cómo se regula y cómo claro que se puede usar. Es un problema de ponernos de acuerdo y es re fácil porque es cuestión de encontrar estas empatías, poner primero todos los puntos en los que estamos de acuerdo y después a lo mejor empezamos a resolver todos estos otros en los que tenemos diferencias, ¿no? Hay una queja también ciudadana, no quiero dejar de tocarla, ya nos estamos acercando al final del programa. La pérdida de espacios públicos, Miguel, nos dicen, las grandes inmobiliarias ponen de plano sus reglas, vemos a la autoridad entromisa o cómplice, pero el tema es que se nos achica, somos muchos, necesitamos expresarnos y se nos achican los espacios, y lo que antes era público, de pronto ya es privado. Claro, ahí también nada más añadir el tema de la seguridad, que muchas personas hablan de que no utilizan espacios públicos por miedo a temas de seguridad. Pero también hay que ver una cuestión que quizá no se ve. El espacio privado también es un lugar de inseguridad. O sea, se cree que encerrado en la casa no hay inseguridad. Pensemos en violencia de género, intrafamiliar, temas de trata, se dan en espacios eminentemente privados. Entonces, igual de peligroso y propenso para actividades criminales puede ser el espacio privado. Entonces, un poco romper esas barreras, digamos, de encontrar en el espacio público todas las áreas de la inseguridad. Otra cuestión es esta queja, digamos, de achicamiento de los espacios públicos, pues tiene que ver con una privatización de la vida en general. Los órganos, digamos, de gobierno de regulación territorial, llamémosle así, son, digamos, los encargados y los ciudadanos de revisar las decisiones de esos órganos, ¿no? Para que estos espacios sigan siendo privados. Pensemos en lugares, digamos, de la Ciudad de México o de otras ciudades, Guadalajara, Monterrey, en las que hay nuevos desarrollos inmobiliarios y en las que prácticamente en un nuevo desarrollo inmobiliario no hay lugares de encuentro, no hay un espacio público, no hay una forma de crear simbólicamente un espacio público, porque todo está encerrado, todo digamos, está cerrado. Y esa es una señal. Vamos con José María regresando de nuestra siguiente pregunta a los ciudadanos para escuchar tu opinión al respecto, José María. ¿Cuál debe ser el uso del espacio público? Y nos lleva a un tema fundamental para cerrar el programa, la participación de los ciudadanos en esta ciudad, en su planeación, en el uso de los espacios públicos, en su acceso y su calidad. Vamos, regresamos. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Pues yo creo que un espacio público tiene que tener las características suficientes para que la gente pueda caminar a gusto. Creo que tiene que tener parte de arte y cultura, bien cuidadas las áreas verdes, espacios para que los niños puedan jugar. Y bueno, prácticamente eso. Creo que la cultura y el arte, la música es algo fundamental. Hay muchas posibilidades para su uso, puede ser deportivo, recreativas, culturales, depende de la zona, de las personas, de la edad. Más que nada para convivir, ¿no? Para convivir bien, bueno, es lo que yo diría. Pues espacios culturales, ¿no? Que den chance como para estos espacios culturales.
pues realmente hacerlo recreativo, que tenga muchas cuestiones culturales y que realmente se ocupe como debe, porque luego lo llenan de negocios de la calle y pues realmente no valen la pena, ¿no? Cuando hay muchas actividades que se pueden utilizar en los espacios, sobre todo como para talleres. El fomento cultural para poder hacer algo recreativo, puede ser algún evento, algo así, creo sería lo bueno. Si hay espacios públicos, pues que sean bien aprovechados con cosas como arte o foros para, pues, no sé, dialogar acerca de política, algo, ¿no? Pero yo creo que hay muchos espacios públicos que no son a veces bien aprovechados. Yo creo que finalmente siempre se debe de ver la necesidad de la población. El interés que tenga la población, ese es el destino que se le dará a ese espacio público. Bueno, más que nada para atraer a los niños, para que jueguen, para estar un rato platicando, leyendo, disfrutando. Eso es todo. El espacio público es para que la gente venga a convivir con su familia. José María, ¿qué opinión te merece lo que nos dicen algunos ciudadanos? Queremos más arte, más cultura, que sea un foro abierto para discutir asuntos. Eso junto con tu conclusión sobre el tema. Me parece que, digamos, la percepción de la gente o de los ciudadanos a los que entrevistaron acude más a este espacio donde se utiliza el tiempo libre, ¿no? Pero sin embargo, destinar no solamente el tiempo libre al disfrute y al ocio, sino el tiempo libre a organizar socialmente y a encontrar, pues posibilidades políticas, de foros, esto que otro joven comentó, sitios donde a lo mejor mis inquietudes y las inquietudes de los otros encuentran esta posibilidad de coincidir. Pero bueno, regresando al tema de lo que los ciudadanos opinan, voy a acudir rápido a un ejemplo que es los programas de mejoramiento barrial, donde la participación ciudadana, en el caso de la Ciudad de México, que es el tema que yo conozco, adquiere la posibilidad de acudir al núcleo social para desde allí encontrar cuáles son los elementos que necesitan, que quisieran, que desde el barrio, desde su vida cotidiana, participen en la construcción, en la planeación de la ciudad, o en la modificación, en las necesidades inmediatas o los mejoramientos del espacio público. Ese programa ya lleva un buen tiempo funcionando, creo que lleva unos 10 años, y funciona de manera bastante todavía aislada, porque son barrios que mejoran su barrio y su entorno es bastante limitado, porque bueno, es el carácter del barrio. El barrio tiene esta cota que no es fácil de discernir, pero esta cota donde pues hasta aquí es mi barrio y de ahí para allá es el barrio de los otros, pero se vuelven elementos aislados. Si la participación ciudadana pudiese estar presente en la planeación de la ciudad, sería realmente una carta a los Reyes Magos, porque ese debería de ser el motor, no decisiones de gobierno para encontrarle al espacio público el destino, sino en sentido contrario, que sean los ciudadanos quienes decidan qué quieren de esta ciudad, cómo la quieren, y entonces se utilizan los recursos de una manera regulada, siempre destinada a atender las inquietudes de ellos. Y yo quería nomás cerrar con 2 o 3 cosillas. En el espacio público, muchas de las opiniones eran lo que ellos hacen, lo que los comerciantes dicen. Hablan en segundas y en terceras personas. El espacio público debe ser atendido desde la primera persona del plural, ¿no? Nosotros, yo. Y debería de ser entendido como el sitio donde todas estas expresiones deben estar presentes. Muy bien. Y pues yo creo que es todo y ya no quiero quitar más tiempo. Muchas gracias. Al contrario, tu conclusión, por favor, Miguel. Bueno, yo igual que José María, o sea, creo que hay también las decisiones sobre el espacio público y sobre el uso de la ciudad, ¿no? Pero inclusive también no solamente la ciudad, en espacios públicos más pequeños, en lugares rurales, pequeños lugares suburbanos, debe de venir de los ciudadanos y las ciudadanas, no desde arriba, ¿no? Hay unos esfuerzos importantes, digamos, de consultas, de democracia participativa. Ahí está la clave. Tómalo, participa, decide. Claro, sin duda alguna. Y por otro lado, también entender que no siempre va a predominar tu concepción del espacio público, que justo el espacio público es para que todas las diferentes posturas de la ciudadanía se ven representadas. Entonces, lo que a ti pensar en el otro. Sí, lo que te pueda parecer ofensivo,
no tan interesante, no prioritario, pues a otras personas sí les puede parecer, ¿no? Decían mucho de actividades culturales, hay una larga historia de intervención, digamos, cultural de los espacios públicos, ¿no? También hay una politización, las dos pueden convivir en ese sentido. A manera de conclusión, dirías entonces, y coincidimos, la participación ciudadana es fundamental en la planeación de los espacios públicos, en su calidad, en su acceso, etcétera. Pero por otro lado, es decir, que no venga de la autoridad solamente la regla, y por otro lado, con esta conciencia de que se trata de los derechos de todos. Obviamente, y pensemos simplemente, el uso simbólico de los espacios públicos los condicionamos nosotros. Es decir, no hay Estado que le pueda dar un valor simbólico o que le dé un valor simbólico a un espacio público y que ese valor simbólico quede. Si la gente no va a celebrar ciertas cosas, no lo propia para ciertas cosas, ese espacio no puede por decreto convertirse en un espacio público para tal determinación. Entonces, la fuente de la problemática y también de las soluciones es el uso común de ese espacio y lo que lo define es la ciudadanía. Muy bien, pues con ello concluimos. Muchas gracias, José María Bilbao, arquitecto, por estar aquí. José María, gracias. No, gracias a ti, TV UNAM, al IFE, bueno, gracias, de veras, es una bonita oportunidad, gracias por la charla, muy ameno, y espero haber sido, pues, certero o por lo menos aportado algo. Claro que sí, lo hiciste. Miguel Rábago, muchísimas gracias, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ti, Marilyn. Y gracias a ustedes, esperamos haberle dado todos los elementos para que usted forme su juicio y participe. Soy María Elena Cantú, esto es Voces de la Democracia, hasta la próxima.